Imagina un apartamento de apenas 13 metros cuadrados, tan pequeño que apenas cabe una cama. Pero cuando la policía ingresó siguiendo el rastro de una desaparición en la ciudad de Zama, Tokio, se encontró con un escenario que superaba cualquier protocolo de investigación. 9 cabezas y 240 fragmentos óseos, ocultos en neveras y cajas de herramientas, cubiertos con arena para gatos, para silenciar el olor. La escena era tan abrumadora que desafiaba toda lógica. ¿Cómo pudo alguien convertir un hogar común en un almacén de restos? Esta es la anatomía del rastreo digital que permitió desarticular este caso. Para entender el hallazgo en aquel apartamento de Zama, debemos diseccionar la desaparición de Aiko Tamura, una joven de 23 años cuya ausencia, el 21 de octubre de 2017, activó una operación de rastreo sin precedentes. Aiko vivía en la metrópoli de Tokio. Atravesaba una crisis emocional que la llevó a buscar refugio en la inmensidad de las redes. Lo que ella no sabía era que entre millones de usuarios, un perfil específico monitoreaba sus palabras de auxilio. Alguien que se ocultaba tras el alias Hangin Pro. El 24 de octubre la familia acudió a denunciar la desaparición. Sin embargo, se enfrentaron a un muro burocrático. Al ser una adulta, las autoridades sugirieron que podría haberse marchado por voluntad propia. Pero su hermano sabía que algo andaba mal. No se quedó de brazos cruzados. La policía nos decía que esperáramos, pero el instinto me decía que no teníamos tiempo. Entré en su computadora personal, probando contraseñas hasta que logré acceder a su sesión. No buscaba cotillear, buscaba una señal de vida. Lo que encontré fue una conversación con un usuario que se hacía llamar Hangman. El último mensaje decía: "Vamos a hacerlo juntos". Mi corazón se detuvo. Volví a la policía con las capturas de pantalla y les dije: "Mi hermana no se fue. Alguien la convenció de encontrarse en la estación de Hachioji". Con la prueba digital en la mano, la policía de Tokio finalmente elevó el caso a desaparición de alto riesgo. El 27 de octubre comenzó el rastreo técnico. Los peritos de la Unidad de Delitos Informáticos solicitaron los logs de conexión a la operadora de telefonía y los registros de la tarjeta de transporte de Aiko. Al cruzar los datos, descubrieron que el 23 de octubre, Aiko no solo estuvo en Hachioji. Su tarjeta marcó una salida final en la estación de Sogudai-mae, en Zama. Los investigadores revisaron minuciosamente horas de metraje de las cámaras de seguridad CCTV de la estación. Fue allí donde el misterio cobró forma física. En el vídeo, granulado y frío, se veía a Aiko caminando a las 11:30 de la mañana. No estaba sola. A su lado, un hombre cuya identidad era un enigma total, la guiaba con una calma perturbadora hacia las afueras de la estación. Vimos cómo salían del perímetro de seguridad de la estación. El GPS de Aiko emitió una última señal en una zona residencial a pocos metros de allí antes de apagarse para siempre. Lo más inquietante es que al revisar las cámaras de los días siguientes, vimos al mismo sujeto entrar y salir del área, pero ella nunca volvió a aparecer en ningún registro. Científicamente, sabíamos que si seguía viva, estaba dentro de ese radio de 500 metros. Para no alertar al sospechoso, la policía montó una guardia discreta mientras el hermano de Aiko, en un acto de valentía, contactó a una conocida que también hablaba con Hangman para servir de señuelo. La investigación estaba a punto de golpear la puerta de un apartamento de 13 metros cuadrados, sin sospechar que estaban por descubrir una escena que marcaría sus carreras para siempre. Con la ubicación reducida a un cuadrante específico en Zama, la investigación entró en una fase de alta tensión. La policía de Tokio tenía el perfil de redes sociales, pero no una identidad física confirmada. En la justicia japonesa, una dirección IP no siempre es suficiente para una orden de registro inmediata. Necesitaban un vínculo directo entre el sujeto y una persona con vida. Fue entonces cuando la policía, en una colaboración poco común con el hermano de la joven desaparecida, ejecutó una operación de señuelo. Utilizaron a una mujer que ya había interactuado con el perfil Hangin Pro. Bajo la supervisión de la Unidad de Delitos Especiales, ella accedió a continuar la charla para forzar un encuentro físico. El objetivo era claro. Debíamos identificar el rostro detrás del teclado. El sujeto era extremadamente cauteloso.
cambiaba las horas de encuentro y pedía confirmaciones constantes. Sabíamos que, si detectaba un solo movimiento en falso de nuestras patrullas encubiertas, borraría su huella digital y el rastro de la joven se perdería para siempre. Mientras la comunicación se mantenía activa, los peritos informáticos trabajaban en la triangulación de datos. No solo rastreaban la IP, sino que analizaban los registros de las torres de telefonía celular, BTS, que se activaban cada vez que el perfil enviaba un mensaje. Cada interacción en tiempo real confirmaba un patrón. El sujeto siempre operaba desde el mismo radio de cobertura, a escasos metros de la estación de Sogudai-mae. No era solo un intercambio de mensajes. Analizamos los tiempos de respuesta y los metadatos de las fotos que el perfil compartía. Los datos coincidieron con un punto fijo, un edificio de apartamentos de madera de 2 plantas, donde el sospechoso se había mudado recientemente. En ese momento, la hipótesis de una desaparición forzada cobró un peso legal contundente. La Fiscalía, ante el riesgo inminente, autorizó una orden de inspección técnica de la vivienda bajo la sospecha inicial de abandono de persona. El operativo fue programado para la mañana del 31 de octubre de 2017, coincidiendo con la festividad de Halloween. Los agentes se posicionaron en los alrededores del edificio. El silencio en la zona residencial de Zama era absoluto. Sabían que estaban entrando al epicentro de la investigación, pero sus protocolos no los habían preparado para el desafío forense que encontrarían al cruzar el umbral de aquel apartamento de apenas 13 metros cuadrados. Lo que comenzó como el rastreo de una señal digital estaba a punto de convertirse en el hallazgo biológico más impactante de la década. El 31 de octubre de 2017, mientras la luz del amanecer caía sobre el distrito de Zama, la policía de la prefectura de Kanagawa ejecutó la orden de entrada. El inmueble era un apartamento de apenas 13 metros cuadrados. A simple vista, el orden era casi metódico, pero un detalle técnico alertó a los investigadores: el uso excesivo de agentes desodorizantes y una densa capa de arena para mascotas en contenedores que no correspondían a la presencia de ningún animal en el sitio. El equipo de criminalística inició el procesamiento del espacio con reactivos de luminiscencia para detectar trazas de indicios biológicos lavados. Al aplicar los reactivos en las áreas de limpieza, las reacciones químicas fueron inmediatas. No estábamos ante un incidente aislado. La fluorescencia marcaba un rastro que conducía directamente a varios contenedores térmicos y cajas de herramientas distribuidos por la habitación. Al abrir el primero, la hipótesis de la desaparición se transformó en una realidad científica. Habíamos localizado restos biológicos que requerirían un análisis de ADN masivo. Los peritos documentaron el hallazgo de 8 contenedores refrigerados. En su interior, los indicios estaban cubiertos con arena de sílice para retrasar la descomposición y el olor. La precisión de los cortes en los restos sugería el uso de herramientas específicas. De hecho, en la cocina se localizaron una sierra y útiles de carpintería que fueron inmediatamente embolsados como evidencia física principal. Mientras los expertos forenses recuperaban muestras, el residente del apartamento permanecía sentado en un rincón, observando el procedimiento con una calma que desconcertó a los oficiales. Le preguntamos directamente por el paradero de la joven de Tokio. El sujeto no se inmutó. Señaló uno de los contenedores y con una frialdad absoluta admitió que lo que buscábamos estaba allí. En ese momento, procedimos a su identificación formal. Se trataba de un individuo de 27 años, cuya huella digital coincidía con el rastro de la investigación. Su nombre era Takahiro Shiraishi. A medida que avanzaba la mañana, el laboratorio móvil confirmó que los restos localizados no pertenecían solo a una persona. Los indicios biológicos apuntaban a 9 individuos diferentes, 8 mujeres y un hombre. La investigación dio un salto de escala. Ya no era un caso de búsqueda, sino uno de los procesos de identificación forense más grandes en la historia moderna de Japón. Shiraishi fue trasladado bajo custodia policial, mientras el apartamento era sellado como escena del crimen de alta prioridad. Los peritos comenzaron a recuperar computadoras y dispositivos móviles del sitio, sospechando que el rastro digital de las otras 8 personas estaría oculto en el mismo patrón de redes sociales que los llevó hasta allí. La detención fue solo el inicio. El desafío ahora era la identificación molecular y reconstruir el orden cronológico de una actividad que se había ocultado a plena vista en un vecindario tranquilo.
Tras el hallazgo en Zama, la investigación forense se enfrentó a un desafío sin precedentes en Japón. Devolverle la identidad a 9 personas, en un escenario donde la evidencia física había sido alterada sistemáticamente. El Laboratorio de Criminalística inició un proceso de análisis de ADN mitocondrial y cotejo de registros dentales. Debido al estado de los hallazgos, no fue posible una identificación visual. Los peritos cruzaron las muestras con el banco de datos de personas desaparecidas de múltiples prefecturas, incluyendo Tokio, Kanagawa, Saitama y Gunma. Debido a que el sujeto había utilizado arena para gatos y agentes químicos para intentar desecar los restos y evitar el olor, el tejido blando estaba severamente comprometido. Los peritos de la policía científica tuvieron que recurrir a la extracción de ADN de piezas dentales y tejido óseo compacto. Se procesaron más de 300 muestras biológicas. El laboratorio utilizó la técnica de amplificación por PCR para comparar los perfiles genéticos con las muestras de referencia proporcionadas por familiares de personas desaparecidas en 5 prefecturas diferentes. El proceso no solo fue genético. Los odontólogos forenses jugaron un papel vital comparando radiografías previas de las víctimas con los restos localizados, logrando una certeza del 99,9% en las identificaciones. Trabajamos en turnos de 24 horas. El estado de los restos biológicos dificultaba obtener una cadena de ADN limpia, por lo que tuvimos que centrarnos en el ADN mitocondrial, que es más resistente. Fue un alivio técnico, pero un golpe emocional, cuando las secuencias empezaron a coincidir una a una con la lista de personas reportadas como desaparecidas en Twitter. No eran solo datos, estábamos recuperando nombres que el sujeto intentó borrar con arena y cal. La investigación reveló que el sujeto no era un improvisado. Como antiguo reclutador de scouts en Kabukicho, el distrito rojo de Tokio, había desarrollado una habilidad extrema para leer las debilidades de las personas. Utilizaba una técnica llamada love bombing digital, saturando a sus víctimas de atención y validación para aislarlas de su entorno familiar. En el laboratorio de psicología forense, los expertos determinaron que el individuo poseía rasgos de un trastorno de personalidad antisocial con un narcisismo agudo. Durante las reconstrucciones en el apartamento de 13 metros cuadrados, el sujeto detalló cómo cronometraba sus actos y cómo utilizaba las herramientas de carpintería con una precisión quirúrgica para evitar ruidos que alertaran a los vecinos, cuya cercanía era de apenas unos centímetros a través de las delgadas paredes de madera. Lo que nos dejó perplejos fue su orden. Tenía una libreta donde anotaba los gastos realizados en cada encuentro y el dinero que lograba sustraer a las víctimas. Para él todo era una operación contable. Durante el interrogatorio, cuando le preguntamos si sentía algún remordimiento, su respuesta fue puramente técnica. Dijo que su único error fue no haber comprado un congelador más grande. Esa desconexión humana es lo que realmente asustó a los analistas más experimentados. El juicio comenzó en el Tribunal de Distrito de Tokio en 2020. Fue un proceso que mantuvo en vilo a la nación. La defensa intentó un argumento arriesgado: afirmar que las víctimas habían consentido su desenlace a través de los mensajes en redes sociales. Sin embargo, la Fiscalía presentó la evidencia forense de resistencia y la premeditación del acusado para desestimar dicha teoría. El 15 de diciembre de 2020, el juez Naokuni Ito dictó sentencia. El tribunal dictaminó que ninguna de las personas involucradas había consentido perder la vida y calificó los actos como de una crueldad extrema. La sentencia fue la pena máxima. Tras años de apelaciones y revisiones legales, el ciclo se cerró. El 27 de junio de 2025, en el centro de detención de Tokio, se cumplió la sentencia mediante la horca. Fue la primera ejecución en Japón en casi 3 años, poniendo fin al expediente de Zama. Este caso dejó una cicatriz profunda en la era digital. Demostró que aunque la tecnología puede ser un lugar de sombra, la combinación de inteligencia digital, pericia biológica y tenacidad policial puede reconstruir la verdad incluso en los rincones más oscuros. Hoy, la memoria de las 9 personas cuya identidad fue recuperada por la ciencia sirve como una advertencia silenciosa sobre los peligros que acechan tras una pantalla y como un recordatorio de que, al final, la justicia siempre tiene la última palabra.